Buenos días. Marcos 12, del 28 al 34. Del Evangelio de hoy. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús había contestado, preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, Rabí, respondió el maestro de la ley. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Para una mejor experiencia espiritual, te invito a que, antes de continuar leyendo o escuchando la reflexión de hoy, hagas una pausa para meditar en lo que a ti te dice Dios por medio de su palabra. La reflexión de hoy. Le pedimos a Papá que nos dé fe. Le pedimos a Dios Espíritu Santo que nos dé sabiduría, y esto está muy bien y nos es muy necesario. Pero, como tantas otras veces, mi Señor Jesús dice cosas que me dejan sorprendido. Algunas versiones de la Biblia utilizan la palabra sensatamente, otras sabiamente, pero otras, como la versión que nosotros usamos, menciona que el maestro de la ley le respondió a Jesús y Jesús juzgó que había respondido con inteligencia, por lo que Jesús le dijo que no estaba lejos del reino de Dios. Confiando en que la palabra de Dios está escrita por humanos inspirados por Dios Espíritu Santo, quiero pensar y creo que la versión de hoy en la que se usa la palabra inteligencia también está inspirada por Dios Espíritu Santo. Entonces, la reflexión de hoy nos debe llevar a pedirle a Jesús que nos dé inteligencia, además de sensatez y sabiduría. La pregunta que surge es: ¿qué tipo de inteligencia necesitamos para no estar lejos del reino de Papá? El concepto de inteligencias múltiples surgió en 1983 gracias a los estudios del profesor Howard Gardner. Howard Gardner fue un psicólogo, estudioso y profesor de la Universidad de Harvard que se dedicó a investigar las capacidades cognitivas del ser humano. Con sus estudios llegó a la conclusión que cada individuo puede tener diversos tipos de inteligencias que se pueden agrupar en 12 tipos diferentes. 1. Inteligencia lingüística verbal. Esta inteligencia es aquella que les permite a las personas tener facilidad para comunicarse. 2. Inteligencia lógico-matemática. Este tipo de inteligencia le da, a quien la posee, la capacidad de resolver problemas matemáticos, dándole un razonamiento lógico y deductivo. 3. Inteligencia espacial. La inteligencia espacial permite observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas a partir de la creatividad. 4. Inteligencia musical. Quien posee este tipo de inteligencia tiene facilidad con la música y los sonidos. 5. Inteligencia corporal sinestésica. Este ejemplo de los tipos de inteligencia le permite al individuo a tener dominio total de su propio cuerpo, controlando detalladamente cada uno de sus movimientos. 6. Inteligencia intrapersonal. La inteligencia intrapersonal les da a las personas que la tienen la capacidad de entender sus propias emociones y la facilidad para entenderse a sí mismos, poseen gran autocontrol y alta capacidad para la meditación. 7. Inteligencia interpersonal. Esta permite al individuo captar los deseos, estados de ánimo e intenciones de las personas que están a su alrededor.
8. Inteligencia naturalista. Este tipo de inteligencia le permite al ser humano tener una sensibilidad mayor en todo lo relacionado con la naturaleza. 9. Inteligencia existencial. La inteligencia existencial da la capacidad de cuestionarse continuamente sobre la existencia de la persona misma y la de un ser superior a ella. Suelen ser filósofos y pensadores. 10. Inteligencia creativa. Este tipo de inteligencia la tienen las personas que tienen ideas nuevas a cada momento. Suelen estar creando, no solo cosas, sino también formas innovadoras de realizar diferentes actividades. 11. Inteligencia emocional. La inteligencia emocional permite que el individuo tenga un mayor bienestar emocional, gracias al autocontrol, disminución del estrés y automotivación que la persona posee. 12. Inteligencia colaborativa. La inteligencia colaborativa le da la capacidad a quien la posee de trabajar satisfactoriamente en equipo. ¿Cuáles o cuál de todas crees tú que tenía ese maestro de la ley? ¿Cuál o cuáles le quieres pedir a Jesús el día de hoy? Que tengas un bonito día en el que no estés lejos del reino de Dios. Muchas gracias por leer, muchas gracias por escuchar.